en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 20 al 26. Juan 12, del 20 al 26. Dice así la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor bendiga su palabra, oremos. Señor Padre Santo, gracias te damos, Padre, porque tú nos alimentas con tu palabra, porque tú nos alimentas, Señor, con tu verdad, porque confesamos que hay verdad en ti, Señor. Porque aunque el mundo diga, Señor, que todo es relativo, aunque el mundo esté perdido, nosotros estamos, Señor, juntos como congregación, como comunidad, tratando de anclarnos en ti, Señor, en la verdad que tú nos revelas en tu palabra. Gracias, Padre, por esta verdad. Purifícanos, Señor. Purifica nuestras mentes, nuestros labios, nuestro corazón, para que podamos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Límpiame, Señor, y utilízame como instrumento tuyo. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, en este pasaje del Evangelio de Juan, tenemos un episodio cuando ya el Señor Jesucristo se está dirigiendo a Jerusalén, momentos antes de su pasión, de ser entregado. Y iban subiendo a la fiesta de Pascua, que era la fiesta más importante del pueblo judío, que es el momento en el que además el Señor va a ser entregado, porque Él era el verdadero Cordero de Dios. Porque los judíos seguían celebrando la Pascua con corderos y animales, pero el Señor Jesucristo iba a cumplir totalmente la expiación con el Padre, entregándose a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesucristo iba subiendo a Jerusalén con sus discípulos. Pero ya al final de su ministerio, después de 3 años de actividad, ya su fama se había extendido. Ya el mundo sabía quién era Jesucristo. Ya, si ustedes ven en el pasaje inmediatamente anterior, en el mismo capítulo 12, Jesús realiza la entrada triunfal. Es decir, todo Jerusalén se entera de que Jesucristo fue a celebrar la Pascua. Fíjense que en el versículo 19, al final de la entrada triunfal, dice así: Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos estaban cansados de ponerle trampas, de perseguirlo. El mundo se iba tras el Señor Jesucristo. Ya todos sabían, seguramente habían escuchado de sus milagros, de su predicación, del poder que había en el Señor. Y por lo tanto, este es un acontecimiento en este minuto. Y en medio de este acontecimiento se relata este episodio donde ciertos griegos, dice el versículo 20, entre aquellos que habían subido a adorar, es decir, confiaban en el Dios de Israel, creían en el Dios de Israel, seguramente estos griegos eran lo que se llaman temerosos de Dios, es decir, personas que no eran judías, pero que confiaban en el Dios de Israel. Y ellos habían creído y habían sabido que Jesús estaba ahí. ¿Cuántas personas hoy buscan al Señor Jesús? ¿Cuántas personas que están con ustedes en sus trabajos, en sus estudios, cuando ustedes saben que son cristianos, les piden orar por un enfermo? ¿Cuántas personas que saben que ustedes son cristianos se acercan a pedir un consejo? ¿Cuántas personas hoy están buscando al Señor Jesucristo?
¿Cuántas personas hoy están necesitando al Señor Jesucristo aún sin darse cuenta que lo que necesitan verdaderamente es a Jesucristo? La necesidad de Cristo es universal. La necesidad de Cristo no tiene distinción de sexo, raza, condición social. Todos necesitan a Jesucristo. Él es la luz del mundo. Todo aquel que está en oscuridad necesita la luz del mundo que está en Jesucristo. Por eso no es extraño que estos griegos anden buscando al Señor. Querían encontrarse con el Señor, querían saber quién era. No sabemos que habían escuchado hablar de Él. No sabemos si alguien les había contado acerca de Él. Lo único que nos dice el pasaje es que ellos, que habían subido a la fiesta, se acercaron a Felipe y le rogaron. Le rogaron. Nosotros que tenemos conocimiento del Señor Jesucristo, nosotros que tenemos la bendición de haber escuchado su palabra, ¿cuántas veces dejamos de escuchar su palabra? ¿Cuántas veces dejamos de estar en su presencia? ¿Cuántas veces dejamos de orar? ¿Cuántas veces dejamos de tener comunión con nuestro Padre? Y los que no están con Él ruegan, suplican tener la luz de Cristo. Nosotros guardamos la luz de Cristo debajo del almud porque nos da flojera, porque la costumbre nos consume, porque nos consume la mera religiosidad. Y los que están en oscuridad ruegan tener la luz de Jesucristo. Esa es la verdad. Nosotros que somos bendecidos no aprovechamos esa bendición que los de afuera anhelan, porque es el pan verdadero que alimenta a todo corazón y a toda alma. Esos hambrientos ruegan. Y por eso entonces es que estas personas le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Miren qué petición maravillosa. Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Quiénes de aquí pueden decir lo mismo? ¿Quiénes de aquí podemos expresar: Señor, quisiéramos ver a Jesús? Quisiéramos ver su gloria, quisiéramos escuchar su voz, quisiéramos ver sus milagros. Pero si no nos acercamos a Jesucristo, ¿cómo vamos a ver? Si no buscamos las instancias para entrar en comunión con Él, ¿cómo le veremos? Estos griegos hicieron lo correcto: buscar al Señor Jesucristo. El pasaje nos dice que se acercaron a Felipe. Y Felipe habló con Andrés. Y Felipe y Andrés eran de Galilea, una región que dice la Escritura, Galilea de los gentiles. Nunca debemos olvidar pequeños detalles que se nos van a veces de la Escritura. Felipe y Andrés son nombres griegos, no son nombres judíos. Son nombres griegos. Por lo tanto, lo más probable es que estas personas hayan sabido hablar griego, se hayan podido comunicar con estos griegos. El Señor Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, los llama en diversidad. El Señor Jesucristo no recolecta un grupo de clones que son todos iguales. Le gusta la diversidad. Hay mujeres que lo siguen, hay celotes, hay griegos, hay judíos, hay recaudadores de impuestos. Hay una diversidad de personas, porque el reino de los cielos es esa diversidad de personas que han sido rescatados por el Señor. La iglesia es la diversidad de almas que hemos sido rescatados por el Señor, cada uno con nuestras características, cada uno con nuestras dificultades, cada uno con nuestros dones, cada uno con nuestros talentos, y todos juntos somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Por eso es que toda distinción que no sea ser hijos de Dios es una distinción secundaria. Somos todos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre. Pero el Señor nos quiere diversos. El Señor nos quiere diversos en primer lugar para adornar su iglesia, porque su iglesia la hacemos nosotros. Y si todos somos manos, ¿dónde está el pie? Y si todos somos cabeza, ¿dónde está el cuerpo? La diversidad que hay en la iglesia es el propósito de Dios para mantener la iglesia. Todos nos necesitamos unos a otros.
Nadie sobra en la iglesia. Todos son necesarios en la iglesia, porque tú y yo aportamos a la diversidad de la iglesia. Porque nuestros dones se complementan. Porque en la congregación aprendemos a soportarnos los unos a los otros. Ese es el mandato evangélico, soportarnos los unos a los otros. Pero además el texto nos muestra algo maravilloso de la diversidad en la iglesia. Y es lo que le pasa a Felipe y Andrés. El hecho de ser ellos griegos o tener influencias griegas les permite conectarse con estos griegos que buscan al Señor. Por lo tanto, la diversidad en la iglesia también permite llegar a más personas que no conocen a Jesucristo. Que todos nosotros seamos de contextos distintos le permite a la iglesia llegar a más contextos posibles. Que todos nosotros seamos de distintos segmentos socioeconómicos nos permite llegar a más segmentos socioeconómicos. Cada una de nuestras características es una característica que el Señor puso en esta iglesia para llegar a otros. La diversidad enriquece la iglesia y la diversidad extiende el reino de Dios para glorificación de Jesucristo. Por eso que no podemos esperar que los otros hermanos piensen como yo. Porque nosotros no somos todos manos ni todos pies. Por eso no podemos esperar que los otros se vistan como yo, que piensen como yo. Somos una diversidad y debemos amarnos, respetarnos, valorarnos y aprender a trabajar juntos en esa diversidad maravillosa que el Señor ha puesto aquí, en este lugar, para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a los que están afuera. Felipe y Andrés lo entendieron perfectamente. Ellos eran los instrumentos para que estos griegos llegaran a Jesucristo. Si tú estás aquí, tú eres un instrumento para que otros lleguen al conocimiento de Jesucristo. Ellos ya lo conocían, pero ellos entendían, Felipe y Andrés, perfectamente, que el conocimiento de Jesucristo, el haber llegado al conocimiento de su obra redentora con nosotros, no es un privilegio, es una responsabilidad. Conocer al Señor Jesucristo es la responsabilidad que tenemos tú y yo de mostrárselo a otros, a aquellos que lo buscan, a aquellos que están en oscuridad, a aquellos que suplican, que ruegan tener paz en su vida, aquellos que ruegan tener descanso, aquellos que ruegan tener certezas, aquellos que ruegan tener seguridad, aquellos que ruegan tener una vida plena como la hemos tenido y alcanzado tú y yo por la misericordia de Jesucristo. Por eso Felipe y Andrés entendían perfectamente esta responsabilidad. Por eso Felipe, desde su mismo llamado, lo primero que hizo fue ir a buscar a Natanael, si ustedes se acuerdan. El Señor lo llama, le dice, sígueme. Y lo primero que hace Felipe, lo primero que hace es ir a Natanael a decirle, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés y los profetas. Hemos encontrado al Cristo. Hemos encontrado al que es el verdadero Salvador. Hemos encontrado a aquel que venía a redimirnos. Lo hemos encontrado. Esta ansia de predicación es una ansia de predicación, es una necesidad de predicación que solamente es puesta por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso que si la predicación y la evangelización la sentimos como una obligación, debemos orar al Señor que nos dé de su Espíritu. Que nos dé de su Espíritu. Que el Señor nos ilumine para que tengamos la necesidad que tuvo Felipe, que tuvo Andrés, de llevar a otros al conocimiento de Jesucristo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Se lo dijeron a Jesús. Estamos en una campaña, hemos insistido mucho en la campaña de regalar Biblias. Queremos llegar a otros. Estamos llevando a esas personas a los pies de Jesús.
¿Estamos acompañando ese regalo de esa Biblia con oración? ¿Poniendo delante del Señor a esa persona? Para que el Señor consuele ese corazón. Para que el Señor hable el entendimiento de esa persona. Y esa Biblia no sea simplemente un regalo, sino que sea la palabra de Dios en las manos de ese sujeto, de esa persona, de ese hermano, de ese primo, de ese vecino, de ese compañero de trabajo. Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús: tenemos que llevar a los otros a los pies de Jesucristo en oración, en ruego, doblando nuestras rodillas por aquel que está en oscuridad. ¿Cuántas personas que amamos entrañablemente están en la oscuridad y sabemos que están en la oscuridad? Tenemos que doblar nuestras rodillas por esas personas. Tenemos que rogar al Señor que el Señor atienda sus ruegos, que el Señor atienda sus necesidades. Eso es lo que hace Felipe y Andrés. Llevar a otros a los pies de Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo, como muchas veces nos podemos ver en los evangelios, pareciera que el Señor no responde directamente. Si leemos el evangelio, hay muchos episodios en los que el Señor parece que no responde, parece que cambia el tema de alguna forma. Como estamos mirando hacia un lado y el Señor apunta hacia un lugar totalmente distinto. Y fíjense lo que pasa en el 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay unos griegos que quieren conocer al Señor, van donde los discípulos van y le dicen al Señor: hay unos griegos que quieren conocerte. Y la respuesta del Señor es: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. La glorificación del Señor. ¿Qué es la glorificación del Señor? Los discípulos no la entendían. Fíjense lo que ocurre en la lectura alternada que acabamos de leer cuando anuncia su muerte. El Señor, ¿cierto? Dice, si se acuerdan, en Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Aquí está llegando a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Eso es ser glorificado? ¿Qué entendemos nosotros en nuestro lenguaje por ser glorificado? Piensen ustedes en los ídolos que tiene nuestra sociedad cuando son glorificados. Piense usted en su ídolo deportivo cuando es glorificado. ¿Qué entendemos por la glorificación? Y tanto así que no lo entendemos que Pedro le dice: nunca tal te acontezca, pero ¿cómo te van a matar? Que nunca te maten, Señor, que nunca te acontezca esto. Fíjense lo que está pasando acá. Acaba de entrar Jesús entre vítores de la gente. Hosana al Hijo de David. Tendían mantos, tendían, ¿cierto?, hojas de palma para que entrara. Esta es la glorificación verdadera. Ahora está siendo glorificado porque está siendo exaltado como un rey. Esta es la glorificación verdadera. Confundimos en nuestra vida y confundimos en el ministerio de Cristo la gloria de los hombres y la gloria de Dios. La gloria de Dios no tiene nada que ver con la gloria de los hombres. La gloria de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por gloria. Porque la verdadera gloria siempre es cumplir el propósito de Dios. La verdadera gloria siempre es estar en la voluntad de nuestro Padre. Esa es la verdadera gloria. Por eso es que los discípulos no lo entendían. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La glorificación de Jesucristo es el escándalo de la cruz. La glorificación de Jesucristo es todo lo contrario a lo que la cultura y la sociedad nos dicen que es la gloria. La gloria de Jesucristo es hacerse hombre, ser uno de nosotros y entregar su vida como uno de nosotros, derramar su sangre por ti y por mí.
La glorificación de Jesucristo no es hacer su voluntad. La glorificación de Jesucristo no es someter a nadie. La glorificación de Jesucristo es vencer al pecado y a la muerte para hacer nuevas todas las cosas en su resurrección. Eso es la gloria de Jesucristo. Eso es la gloria de Jesucristo. Oramos y esperamos. ¿Qué del Señor? ¿Qué deseamos del Señor? ¿Qué deseamos para nuestra vida? ¿Qué gloria queremos ver? ¿La gloria de la prosperidad? ¿La gloria de la apariencia? ¿La gloria del reconocimiento social? ¿Qué gloria queremos ver en Jesucristo? ¿Qué gloria queremos ver en nuestra vida? ¿Qué gloria queremos que se vea reflejado en nuestras familias, en nuestra iglesia? ¿La gloria del mundo o la gloria de Jesucristo? Y el Señor entonces, de manera misericordiosa, como siempre, le explica a los discípulos de qué está hablando. Y como siempre el Señor explica, de todos los escritores bíblicos, tenemos profetas, tenemos patriarcas, tenemos apóstoles, pero no hay nadie que hable de forma tan sencilla y directa como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre está hablando con el lenguaje de las personas comunes y corrientes. El Señor Jesucristo no se da grandes vueltas en explicar las cosas, simplemente explica con el lenguaje de sus interlocutores. Y a este pueblo, un pueblo básicamente agrícola, se lo explica de la siguiente forma en el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Simple, claro. ¿Cómo se puede llegar fruto? Muriendo. No se lleva fruto haciendo nuestra propia voluntad. No se lleva fruto haciendo lo que queremos, lo que deseamos y lo que anhelamos. Se lleva fruto muriendo primero. Eso es lo que nos muestra el Señor Jesucristo en esta parábola maravillosa del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y es enterrado en la tierra, ¿cómo va a dar fruto? Debe morir. Debe morir primero para dar fruto. Eso nos muestra naturaleza. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre muera para que lleve fruto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado para que lleve fruto. El Señor Jesucristo vino a ser glorificado precisamente porque Él venía a morir para cumplir la voluntad y para cumplir la justicia perfecta de Dios Padre. Esa es la verdadera glorificación del Hijo del Hombre, cumplir la voluntad perfecta de Dios Padre. Por eso el Señor es glorificado, porque habiendo cumplido la voluntad de Dios Padre, entonces fue elevado a la gloria desde la que hoy reina. Y por eso le llamamos Señor y Salvador, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. El sacerdote perfecto, el intercesor perfecto, tuvo que morir para llevar fruto. Si tú estás aquí hoy, es por ese fruto, tú eres un fruto del Señor. Si la llama de la fe se encendió en tu corazón, ese es un fruto de la muerte de Jesucristo. Si tú has llegado a confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor, ese es un fruto de la muerte de Jesucristo. Jesucristo tenía que morir en el escándalo de la cruz para ser glorificado. Por eso dice Pablo que la cruz es locura. La cruz es una locura. La cruz es el símbolo contracultural por excelencia. Lo que se opone a toda sabiduría humana, lo que se opone a toda lógica humana, la victoria en la muerte. La victoria en la muerte para vencer la muerte y derrotar al pecado. Esa es la obra que venía a hacer Jesucristo. Por eso es que cuando está hablando del Hijo del Hombre dice,
Es necesario entonces que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, porque si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de sí mismo. El Señor Jesucristo quiere mostrarnos el sentido profundo de su muerte, el sentido profundo de su propósito. Él sabía que iba a morir. Él sabía que estaba llegando a Jerusalén a cumplir la voluntad de su Padre, a morir. No es un acontecimiento fortuito para Él. No es algo que le acontece, no es algo que le ocurra, es algo que Él protagoniza a pesar de su angustia. Acuérdense de Getsemaní. A pesar de su angustia, a pesar de su dolor, a pesar de todo lo que Él como hombre estaba viviendo, su contradicción, su oración final es que no se haga su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Él es el grano de trigo que cae en la tierra. Él es el grano de trigo que se está sembrando para llevar fruto. Pero después en el 25 vuelve a girar. Si ustedes siguen el 25, vuelve a girar. Y deja de hablar de sí mismo entonces. Ya no está hablando del Hijo del Hombre. Y en el 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense qué paralelo maravilloso hay con esta cita que él ya había profetizado en Mateo, en la lectura alternada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesucristo es el ejemplo supremo, es el camino que debemos seguir como cristianos. ¿Estamos buscando al Señor Jesús? ¿Estamos como los griegos procurando ver al Señor Jesús? ¿Queremos escucharlo directamente? Entonces el Señor Jesucristo nos hace una advertencia. Atiende cuál es el camino al que te invito. Atiende cuál es el llamado del cristianismo. Cuál es el verdadero llamado al discipulado. Que no es un llamado a la prosperidad. Que no es un llamado al fin de todos los problemas. Que no es un llamado a un camino de rosas. Que es un llamado al servicio permanente, dedicado y para siempre de tu vida al servicio del reino de los cielos. El Señor Jesucristo no nos llama como espectadores de una obra. El Señor Jesucristo no nos llama para contemplar. El Señor Jesucristo viene a hacer nuevas todas las cosas. El Señor Jesucristo viene a rehacer la creación original. Pero en esa creación original que el Señor hizo, allá la que leemos en Génesis, ese jardín maravilloso, ese jardín donde fluye leche y miel, ese jardín fue habitado por el hombre y el mandato al hombre en ese jardín fue que labrase el huerto. Muchas veces nos imaginamos el huerto de Edén como un lugar donde Adán y Eva estaban contemplando. Adán y Eva no estaban en contemplación. Ellos fueron puestos ahí para que labraran el huerto. Ellos debían trabajar en la obra. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo viene y quiere consumar en su muerte la obra de Dios, cuando quiere restituir la creación original, entonces también quiere que tú y yo volvamos a ocupar el rol fundamental en la creación de Dios. Y el rol fundamental que tenemos en la creación de Dios es trabajar en la obra de Jesús. Trabajar en la extensión de su reino. Por eso es que el Evangelio no es para alcanzar los fines de nuestra vida. No es para alcanzar nuestros anhelos.
El Evangelio no tiene ningún sentido egoísta respecto a nosotros mismos. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que ama su vida, la perderá. ¿Tu vida está concentrada en tus cosas? ¿Cuáles son tus preocupaciones fundamentales? ¿Qué es lo que te preocupa realmente? Podríamos pensar que el Señor Jesucristo se alegre. Están viniendo más gente a conocerme, tráiganlo. Y el Señor Jesucristo dice, ojo, ojo. El Evangelio no depende de cómo nos vistamos el domingo. El Evangelio no depende de la religiosidad que tengamos. El Evangelio no depende a qué familia pertenezcamos. El Evangelio básicamente es un problema de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Es el reino de los cielos la prioridad principal de tu vida? ¿Es el Evangelio la principal prioridad de tu vida? El que ama su vida, la perderá. Si el centro de tus preocupaciones es tu vida, el Señor Jesucristo está diciendo, la vas a perder. La vas a perder. Porque solamente nuestras vidas encuentran sentido y propósito cuando nuestras vidas se ponen al servicio del reino de Cristo. No hay otro sentido y otro propósito para nuestra vida. Por eso nos recordábamos hoy día en la clase. El fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Ese es el fin del hombre, glorificar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios, no fuimos creados para nosotros mismos. El que está buscando el sentido de su vida en sí mismo, no lo encontrará nunca y seguirá extraviado y en oscuridad por siempre, porque el verdadero sentido de la vida está en Jesucristo. Por eso dice esto, que es un escándalo. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hermanos, ¿creemos en la vida eterna? ¿Creemos que hay una vida más allá? ¿O estamos viviendo esta vida como dice un dicho popular, después de esta vida no hubiera otra? Somos de Cristo. Somos de Cristo. Sabemos que después de esta vida hay otra preparada por nuestro Padre para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor Jesucristo. Yo preparo moradas para ustedes. Pero seguimos, insistimos en vivir esta vida como si fuera la única que tenemos. De palabra confesamos, pero nuestros actos, nuestras acciones, no hablan de nuestra esperanza en la vida eterna. Tenemos que aborrecer, miren la palabra que usa, aborrecer nuestra vida en este mundo. Porque tenemos que saber que somos peregrinos en este mundo. Porque tenemos que saber y entender que aquello que logremos hacer, que aquello que logremos tener, que aquello que logremos acumular en este mundo es solamente barro, solamente basura al lado de la gloria que nos es prometida en el más allá. ¿Creemos esto realmente? ¿Nuestros actos lo reflejan realmente? ¿Creemos realmente que estamos siendo preparados para la eternidad con Dios? Por eso estamos llamados a servirle. Por eso es que el camino del Señor es un camino de seguimiento. Por eso el 26 termina, dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. ¿Quieren seguir a Jesucristo? ¿Queremos seguir realmente a Jesucristo? ¿Queremos tener una familia que sirva a Jesucristo? Entonces trabaje en la obra de Jesucristo. Entonces ponga sus dones al servicio de la obra de Jesucristo. Entonces colabore a reconstruir con la iglesia el reino de Cristo. Entonces ponga manos a la obra para que otros que están en la oscuridad lleguen al conocimiento de Jesucristo.
El servicio en la iglesia no es una opción. El servicio en la iglesia es la naturaleza de la iglesia. A veces con este tema de los ministerios nos confundimos. Y es verdad que a veces hay ministerios. Tenemos talentos, tenemos dones. Pero todos somos responsables de toda la obra de Jesucristo. Todos somos responsables de toda la obra de Jesucristo. Cuando entramos al templo y falta algo en el templo, todos somos responsables de que falte eso en el templo. Cuando hay hermanos que no están aquí porque no quisieron venir, cuando hay hermanos que no están aquí porque hay dolor en su corazón, porque su fe es débil, todos somos responsables de que esos hermanos no estén aquí. Tú eres responsable, yo soy responsable de que ese hermano no esté aquí, porque nosotros somos llamados a construir la obra de Cristo en este lugar. Eso hemos declarado, eso hemos confesado. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Por eso la gente nos pide en los trabajos orar por ellos. Porque donde está alguien que sirva a Jesucristo, las personas saben que ahí está Cristo. Porque donde haya uno de nosotros que está dando testimonio de Jesucristo, las personas saben que pueden acudir buscando a Jesucristo. Donde esté un verdadero servidor de Jesucristo, allí está Cristo. Cristo es actividad. Por eso Juan, en el capítulo 1, dice algo maravilloso. En el principio, así empieza el Evangelio de Juan, si se acuerdan. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Y si ustedes se acuerdan de alguna de sus clases de lenguaje o de castellano para los más viejos, el Verbo es acción. El Verbo es acción. Cristo es la acción de Dios que se desenvuelve en la historia. Cristo es la acción de Dios que expresa su misericordia hacia la humanidad perdida. Cristo es la acción de Dios que renueva su creación en su muerte y resurrección. Nosotros que somos discípulos de Cristo tenemos que ser verbos de Dios actuando en nuestro medio, en este barrio, en esta iglesia, en nuestras familias. Acción, no declaración. No declaración. Por eso el profeta lo dice en un minuto. Este pueblo dice, de labios me honra. Todos podemos seguir y cantar. Se proyecta, tenemos músicos que podemos seguir y cantamos. Podemos leer la palabra. Pero el profeta lo recuerda. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón tiene que estar en Jesucristo. Nuestro corazón tiene que movernos a buscar a Jesucristo, a hacer la obra de Cristo. Porque termina diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es bien claro el Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero queremos bendición sin servicio. Queremos bendición sin compromiso. Queremos bendición manteniendo al Señor como la prioridad número 15 de nuestra vida y de nuestro fin de semana. Queremos bendición sin obra. Queremos bendición sin servicio. Queremos bendición sin seguir la huella de Cristo. Queremos bendición sin ser verbos de Cristo en acción, transformando la sociedad. Eso es el cristianismo. Ese es el camino al que nos invita nuestro Padre. Ese es el camino que nos invita a Jesucristo. Por eso el llamado de esta mañana, y hemos sido insistentes, estamos siendo insistentes. Necesitamos obreros en la obra del Señor. Necesitamos obreros en la obra del Señor.
por un misterio del Señor, por la voluntad del Señor, Él que pudo haber hecho todas las cosas por sí mismo, tuvo misericordia y nos llamó a nosotros, sin necesitarnos. Siendo absolutamente prescindibles, el Señor nos dio la bendición de ser considerados para la obra de Cristo, de ser puestos aquí, en este jardín, para labrar este lugar, para labrarlo, para tomar el arado. Yo no sé si ustedes han visto las manos de algún campesino alguna vez. Si les ha tocado ver las manos de algún campesino alguna vez, podrán entender qué significa tomarle la mano al arado, llevarlo, sudar, trabajar, abrir la tierra para poder sembrar la semilla maravillosa del Evangelio. Si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Si no trabajamos en la obra del Señor, no podemos esperar fruto. El Señor está con nosotros, el Señor nos bendice, pero el Señor nos pide que trabajemos. Esto no es un milagro. Esto no es generación espontánea. Esto es el Señor esperando de su iglesia lo que su iglesia se ha comprometido, que es tomar la mano al arado, abrir surco, llegar a otros, llevar fruto. Nadie conoce el corazón del hombre, nadie sabe lo que hay en tu corazón. Por eso no nos podemos juzgar los unos a los otros, nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que llevar fruto. Pero para llevar fruto, primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Haciendo nuestros propios planes no vamos a llevar fruto. Siguiendo nuestros propios caprichos no vamos a llevar fruto. Siendo aconsejados por nuestras propias opiniones no vamos a llevar fruto. Solo vamos a llevar fruto cuando estemos injertados a la vid verdadera que es Jesucristo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Qué esperanza maravillosa la que nos invita el Señor, la vida eterna. Sabemos que hay una vida más allá. Sabemos que el Señor fue a preparar camino para nosotros, pero tenemos que trabajar en la senda del Señor. Tenemos que trabajar en la senda del Señor. Nuestra salvación ya está alcanzada, la alcanzó Jesucristo, no hay nada que hacer. Ya somos salvos por Cristo, pero ahora que hemos sido salvados por Cristo, debemos llevar fruto. Debemos llevar fruto. Tenemos que traer a otros al conocimiento de Jesucristo. Tenemos que orar por otros, tenemos que preocuparnos por los otros, tenemos que llamar a los hermanos que no están, tenemos que ir a visitar a las personas del barrio que están postradas. En el reparto que hacemos los sábados, tenemos 2 personas que sabemos que están postradas. Yo no sé si a usted le ha tocado estar enfermo 1 semana o 2 semanas en cama. Yo no sé si somos capaces de darnos cuenta de lo que es estar 5 años, 10 años postrado en una cama. Terrible. Y la iglesia cristiana, correctamente, decimos y declaramos a este mundo y a esta sociedad que estamos en contra de la eutanasia. Porque vemos que la eutanasia es muerte. Y entonces el camino más fácil es pedir que el Estado combata ese problema y dicte leyes contra la eutanasia. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a dedicar 1 hora a la semana en ir a conversar con una persona postrada? La misericordia de Cristo se expresa a través de su iglesia. La sociedad cambia a través de la acción de su iglesia,
porque es la iglesia la que Cristo ha puesto para hacer avanzar la luz de Cristo en esta sociedad de oscuridad. Nosotros somos responsables de esas personas. Nosotros somos responsables de esas personas. ¿Tenemos conciencia realmente de que nosotros somos responsables? Miren a su alrededor, miren los que faltan. ¿Dónde están? ¿Por qué no vinieron? Miren las cosas que faltan en este templo. Miren la cantidad de cosas que los que lideramos hacemos mal. Son tantas las necesidades que tenemos. Y el Señor en su misericordia nos da a todos la oportunidad de trabajar en su obra. Es quizás este, hermanos míos, un llamado a esta congregación. Esta congregación siempre ha sido pequeña, pero siempre ha intentado que los que están aquí sean verdaderos militantes de la obra de Jesucristo. Verdaderos militantes de la obra de Jesucristo. Personas que cambien sus prioridades, que cambien sus valores. Personas que pongan su tiempo y sus talentos al servicio de Jesucristo. Hoy en día, cuando hacemos la obra, el Señor nos ha bendecido y nos da recursos. Hemos tenido recursos. Tenemos recursos para funcionar, tenemos recursos para financiar el desayuno, para financiar el almuerzo una vez al mes. Tenemos recursos para mantener el comedor. Hoy en día estamos en una sociedad muy extraña, hermanos míos. No cuesta tanto reunir recursos. Lo que cuesta realmente es el tiempo. ¿Quién da de su tiempo al servicio del Señor? ¿Quién gasta su tiempo? ¿Quién invierte su tiempo para vida eterna? ¿Quién cree que su tiempo en esta vida es un tiempo pasajero y que el tiempo verdadero es el tiempo eterno en la presencia del Señor? Hermano mío, este es el lugar en el que el Señor te ha llamado. Este es el lugar donde el Señor te tiene para llevar fruto. Para llevar fruto. Te necesitamos. Te necesitamos porque somos incapaces por nosotros mismos. Te necesitamos porque ninguno de nosotros es la iglesia. Todos somos la iglesia. Te necesitamos porque en mi debilidad necesito tus talentos. Te necesitamos porque en mi cansancio necesito tu energía. Te necesitamos porque en mi desánimo necesito tu palabra, tu abrazo. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros para llegar juntos a los pies de Cristo. Unos griegos buscan a Jesús. Quiere el Señor que busquemos a Jesús como estos griegos. Quiere el Señor que roguemos estar en la casa del Señor. Quiere el Señor que roguemos poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de nuestro Señor. Quiere el Señor que estos griegos, así como estos griegos cambiaron sus prioridades y buscaron con denuedo la presencia del Señor, nosotros en nuestra vida busquemos la presencia de Jesucristo. Ese es el único camino a la vida verdadera. Ese es el único camino a la vida abundante. Ese es el único camino a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y nos ponemos aquí delante tuyo, Señor, para ponernos a cuenta contigo, para pedir, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos servirte, pero nos declaramos y confesamos hoy delante tuyo que somos frágiles, Señor. Somos siervos inútiles delante tuyo. Perfecciónanos